Un trabajo de camarera ordinario la llevó al secreto más grande de una familia millonaria. Un anillo, una coincidencia y la dolorosa verdad sobre la hija perdida de una madre. Esta noche, nada volvería a ser como antes. El destino, a veces, muestra sus lazos más fuertes en los momentos más inesperados, y para Sofía, ese momento había llegado. Un pasado desconocido iba a salir a la luz bajo las luces brillantes. Sofía tenía 22 años. Se ganaba la vida como una simple camarera, estudiando por las noches y trabajando en hoteles y restaurantes de lujo durante el día. A pesar de su corta edad, sentía una gran responsabilidad sobre sus hombros. Desde pequeña sabía que era adoptada. Una mujer bondadosa y amorosa llamada Carmen la había criado. Carmen sabía poco de su verdadera familia. Solo le decía que la había recogido de un orfanato cuando era bebé y que no tenía ninguna marca o pista sobre su origen. Sin embargo, Sofía siempre había sentido un vacío, un anhelo por encontrar el lugar al que pertenecía. Por las noches, soñaba con su familia biológica. Esa esperanza era lo único que la mantenía en pie. Hasta aquella noche. Esa gran cena de empresa, organizada en uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad, había comenzado como una noche de trabajo más para Sofía. El salón estaba lleno de una multitud de clientes vestidos con ropa brillante y riendo a carcajadas, cada uno sentado en la cima de su propio mundo. El tintineo de las copas, los susurros y la suave música de jazz se mezclaban, creando un halo deslumbrante de lujo y esplendor. Sofía se deslizaba elegantemente entre las mesas con su bandeja de plata, sirviendo bebidas con cortesía. En cada sonrisa, llevaba esa pequeña chispa de esperanza. En una de esas mesas, se sentaban don Fernando, el fundador de la empresa, y su elegante esposa, doña Isabel. Doña Isabel destacaba por su elegancia y nobleza, siendo la figura más prominente del salón. El gran y ostentoso anillo de diamantes en su dedo era deslumbrante, atrayendo todas las miradas con su brillo. Cuando Sofía se acercó a la mesa de don Fernando para servir las bebidas, sus ojos se desviaron involuntariamente hacia la mano de doña Isabel. Y allí, en su dedo, vio ese anillo. Su corazón comenzó a latir con fuerza en su pecho, el sonido de la sangre retumbaba en sus oídos. Se le cortó la respiración. Era imposible. Su mente se transportó años atrás, a aquella vieja foto descolorida que su madre Carmen le había mostrado. En el dedo de una niña pequeña en esa foto, estaba el mismo anillo. Por lo que recordaba, Carmen le había dicho que ese anillo pertenecía a su propia familia, que era una herencia de un pariente muy antiguo y que había llegado a ellos por un pequeño milagro. Pero ahora, estaba en el dedo de una mujer desconocida sentada en esa lujosa mesa. Apenas podía sostener la bandeja con sus dedos, que le temblaban. Sus ojos no se apartaban del anillo ni por un instante, como si estuviera hechizada. Ese anillo no era solo una joya, sino la prueba de una pieza perdida que había buscado durante años. Doña Isabel notó que los ojos de la joven camarera se habían quedado fijos en su mano. Con una ligera sonrisa en su rostro, le habló amablemente. ¿Te gusta, hija? Esta es una reliquia familiar, me la dejó la abuela de mi esposo. Es una pieza muy especial. Sofía tragó saliva. Su garganta estaba seca. Su voz tembló, apenas audible. Lo siento, señora. Solo que, mi madre adoptiva, también tenía un anillo muy parecido a este. Y ella también decía que era una reliquia familiar. Incluso cuando yo era muy pequeña, creo que tenía la letra S grabada, pero luego, se perdió. La sonrisa de doña Isabel se desvaneció. La calidez en sus ojos fue reemplazada por la sorpresa, y luego por una terrible duda. Miró el anillo, luego a los ojos de Sofía. Buscaba en los ojos de la joven una expresión familiar de su propia juventud. Un momento de silencio se trabó todo el ruido del salón, como si el tiempo se hubiera detenido. Don Fernando notó el cambio repentino en el rostro de su esposa. Preguntó preocupado, Isabel, ¿estás bien? ¿Hay algún problema? Doña Isabel estaba como en trance, sin poder apartar los ojos de Sofía. El anillo,
¿Dijiste que le pertenecía a tu madre? ¿Y tenía una S? Su voz era casi un susurro, llena de una mezcla de esperanza y terror. Años atrás, había creído perder a su pequeña hija en un incendio en el hospital. Su hija había sido dejada en un pequeño orfanato, luego hubo un incendio y todos habían muerto. Lo único que quedaba era un pequeño anillo de bebé, supuestamente suyo, que había sobrevivido milagrosamente al incendio. Ese anillo era una reliquia familiar de la familia de Isabel, con un diseño único. Pero luego, el anillo también había desaparecido misteriosamente, lo que había destrozado su última esperanza. Sofía vio un dolor familiar en los ojos de esta mujer, un dolor que intentaba llenar el vacío dentro de ella. Sí, señora. Mi madre siempre me hablaba de él. Incluso cuando yo era muy pequeña, creo que tenía la letra S, pero luego, un día se perdió mientras jugaba. Los ojos de doña Isabel se agrandaron, con una expresión de horror e incredulidad. ¿Una S? La inicial del nombre de mi hija era S. Sofía. Sofía. Su nombre era Sofía. Las lágrimas brotaron de sus ojos, los sollozos escaparon de sus labios. Saltó de su silla, como si se le hubiera quitado el peso del mundo. Se abalanzó sobre Sofía, casi volcando la mesa. Don Fernando observaba asombrado lo que sucedía, tratando de entender qué pasaba. Isabel, ¿qué haces? ¿Qué pasó? Doña Isabel, con manos temblorosas, tomó el rostro de Sofía, como si despertara de un sueño. Sus ojos escudriñaban cada detalle del rostro de la joven. Las similitudes. Sí, estaban allí. Las marcas de su propia juventud, la misma expresión en sus ojos, la curva de su nariz, incluso ese pequeño hoyuelo en la barbilla. Hija mía. Eres mi hija. Sollozó, su voz resonó en el salón. Mi Sofía. Mi hija, a quien creí haber perdido y por la que guardé luto durante años. El cerebro de Sofía estaba en shock. Un calor repentino que sintió en su cuerpo era la sensación de pertenencia que había buscado durante años. Esta mujer, la esposa de su jefe, ¿era su madre biológica? La verdad que había buscado durante años estaba saliendo a la luz en medio de esta lujosa cena, en el momento más inesperado. Las lágrimas rodaban por sus mejillas como un río, llena de emociones encontradas. Doña Isabel le contó cómo la bebé que había rescatado del orfanato se perdió en el incendio del hospital, dejando solo ese anillo único, y cómo el anillo también había desaparecido misteriosamente después. Sofía comenzó a unir las piezas con las historias que su madre adoptiva, Carmen, le había contado. Carmen le había dicho que la encontró llorando en el jardín de un hospital, no en un orfanato, y que llevaba este anillo colgado de una pequeña cadena en su cuello. Luego, ese anillo se perdió un día mientras jugaba. Todas estas piezas, ahora encajaban como la pieza que faltaba en un rompecabezas. Todo el ruido del salón se desvaneció ante la dramática reunión de estas dos, todos contenían la respiración. La gente susurraba, observándolas con asombro. Don Fernando, después de su shock inicial, abrazó fuertemente a su esposa y a Sofía, a quien en ese momento reconoció como su hija. El dolor y el secreto que habían llevado dentro durante años finalmente terminaron esa noche. Un anillo había unido dos vidas diferentes, había devuelto una hija perdida a una familia millonaria, y le había regalado a una joven camarera un pasado desconocido y un futuro brillante. Este delgado hilo del destino finalmente los había unido. A veces el destino nos presenta sus mayores sorpresas en los momentos más comunes. Un anillo, una mirada, una pregunta, pueden voltear todo lo que sabemos. Recuerda, la verdadera herencia no se mide solo con dinero, sino también con los lazos familiares ocultos en lo más profundo del corazón y la verdad que emerge años después. La vida es mucho más compleja y llena de milagros de lo que imaginamos. Todo tiene su tiempo, y a veces los secretos más antiguos salen a la luz en el momento adecuado. Si esta historia también te ha sorprendido, déjanos un me gusta. ¿Crees que las redes del destino se tejen de forma inesperada?
Suscríbete a nuestro canal y haz clic en el botón de la campana para estar al tanto de nuestras nuevas historias misteriosas y conmovedoras. Comparte este vídeo con tus seres queridos y déjanos tus pensamientos en los comentarios.